Porque algunas personas construyen organizaciones millonarias, mientras otras, con la misma oportunidad, nunca despegan. No es suerte, no es talento y no es carisma. La diferencia está en el sistema. Un sistema claro, replicable y real. Hace poco, un amigo que trabajaba en una refinería me dijo: Bernardo, el petróleo entra crudo, pasa por un proceso y se convierte en energía que mueve el mundo. Ahí lo entendí. Nuestro sistema hace lo mismo, pero con personas. Esto no es teoría, no es motivación vacía, es refinamiento humano aplicado al negocio. Soy Bernardo Vanegas y esto es Network Marketing Real. Lo que vas a escuchar hoy puede transformar la forma en la cual ves esta industria para siempre. Cuando yo comienzo en Network Marketing, no entendía el verdadero valor de un sistema. Y era porque a mí nunca me habían enseñado a apalancarme del trabajo de nadie. Y yo pensaba que las personas tenían siempre que depender de su trabajo, depender de lo que ellos hacían. Cuando empiezo a entender un poco más dentro del sistema, en la industria del network marketing, para mí fue totalmente revelador, porque en ese momento se me mostró que si yo quería escalar las ventas del negocio y si quería pasar de facturar $100 al mes a facturar $1,000, a facturar $10,000 al mes, $100,000 o $1,000,000 al mes en facturación, eso solo se iba a provocar con un sistema, porque probablemente yo trabajando 24 horas al día podría crear facturación dentro del negocio, pero para llegar a unas escalas mucho más grandes había que hacerlo en equipo. Y ahí es donde parte el sistema, entender que solo podía quizás llegar rápido a algún nivel de facturación, pero en equipo iba a lograr tener diferentes resultados y mucho más altos y escalables. Cuando entiendo esto, hago una reflexión y es: ¿qué tan común es afuera para las personas tener sistemas trabajando para ellos? Y normalmente eso no es tan común. Lo más común es que una persona sea parte de un sistema, pero que no tenga sistemas trabajando para ellos. Y cuando me pregunto esto, digo, y bueno, ¿y qué hace diferente? ¿Qué hace diferente un sistema de otro? Y lo que ha marcado gran diferencia en un sistema y otro ni siquiera son los pasos, porque hoy en día hay mucha información en internet de cómo estructurar un sistema en network marketing, porque el network marketing tiene sistemas código abierto. Quiere decir que tiene muchas personas que están trabajando incluso en cómo mejorar procesos, pero que en últimas ni siquiera es tan importante el cómo se hace, sino quién ya lo ha hecho, quién tiene el resultado aplicándolo. De hecho, de las preguntas más importantes hoy en día, dicen los expertos en negocios, no es qué hacer, sino quién ya lo está haciendo, quién ya lo hizo, quién lo implementó. Y ahí es donde el sistema de una compañía fuerte y sólida tiene una relevancia total, y es que te puede poner en contacto no solo con el qué hacer, sino con el quién ya lo hizo, quién ya lo implementó y quién te puede guiar por el camino a tener los resultados que tú quieres, a tener el estilo soñado de vida que tú quieres tener y cómo escalar esos negocios. Y cuando he tenido contacto con las personas que no solo han desarrollado sistemas, sino que tienen los resultados gracias al sistema, me pregunto, ¿qué han hecho ellos de diferente? Y ellos no han hecho absolutamente nada diferente. Los grandes mentores han seguido un sistema de manera sagrada, no lo han alterado y no han confiado solo en sus propias perspectivas, porque hay muchas personas que entran en la industria y me ha tocado verlas en el network marketing y el punto de vista de ellos sencillamente es: voy a hacerlo a mi manera. Y hay dos formas de hacerlo: a la manera de la persona nueva, de la persona que está conociendo, o de la manera correcta. Así que en algún momento tuve que dejar mi ego de lado y de saber que las cosas no se iban a hacer a mi manera, sino de la manera correcta, y preguntarle, bueno, ¿y cuáles son los pasos que debo seguir para lograr que el sistema funcione de manera correcta? Y ahí fue donde entendí, gracias a mis mentores, que hay unos pasos sencillos que cualquier persona puede seguir, llamado ciclo de éxito, y que comienza básicamente cuando tú defines cuáles son tus expectativas de lo que quieres lograr, cuál es ese cambio de vida que quieres lograr, cuál es la transformación que quieres lograr. Segundo, cuando aclaras ya esas expectativas, defines cuáles
son los puntos que tú vas a dar a cambio de eso que quieres. O sea, los acuerdos. Porque muchas personas piensan que entran en un sistema de network marketing para que de una vez el sistema trabaje para ellos y tengan libertad. Y ahí es donde muchas personas se estrellan. Realmente para que el sistema funcione, debes tú ponerlo en marcha. ¿Y cómo lo pones en marcha? Siguiendo los pasos. Primero, definir qué quieres. Segundo, definir en qué horario vas a trabajar tu negocio, tu empresa, porque eso es otra cosa que debes entender, y es que es una empresa que uno monta. A mí me tomó tiempo entender que lo que había montado era una empresa. Para que una empresa funcione, ¿qué es lo primero que hacen los dueños? ¿Se relajan y lo dejan todo frente a sus empleados? ¿O ellos son los primeros que entran, los últimos que salen y generalmente también los últimos que cobran? Un empresario tradicional entiende que tiene que hacer todos los roles dentro de su empresa y dentro de su negocio, y que en algún momento ese sistema que esa persona entra a hacer rodar va a funcionar con o sin él, y en ese momento ya tiene libertad. Lo mismo es en la industria del network marketing. Al tener claro cuáles son los acuerdos que quieres, te voy a entregar un tip, y es un tip que me entregó un millonario de la industria. Esa persona me decía en uno de sus libros: normalmente la diferencia entre lo que tú crees que se requiere para lograr lo que quieres, que es acá, y lo que tú realmente quieres, es 10 veces más esfuerzo del que tenías presupuestado. Eso me lo entregó él como un consejo entre uno de los libros que leí, y es verdad, porque muchas personas entran en la industria a pensar que el sistema va a solucionarlo todo, pero ellos no garantizan los procesos necesarios para que funcione el sistema. Y eso es como, por ejemplo, cuando tú quieres, y lo coloquémoslo en un sistema tradicional. Un amigo me contaba el tema de las refinerías de petróleo, porque él trabajaba como empleado para una refinería. Y él me decía, es como cuando entra el petróleo crudo, que en este caso serían personas soñando que quieren algo más, pasan por unos procesos químicos y físicos y sale el diésel. Los procesos químicos y físicos son todos los procedimientos que se hacen al interior para que esas personas salgan transformadas. Y ahí es donde viene el paso a paso de qué es lo que hay que hacer. Básicamente, tú lo que necesitas es encontrar personas que quieran. No es rogar, sencillamente es encontrar personas, mostrarles el sistema, mostrarles la presentación básica, asegurarte de que esa presentación que tú haces, las personas a las que se las enseñen también la puedan hacer, garantizar que la persona tome una decisión, con ellos enseñarle lo mismo y replicar el sistema. Entonces, lo que marca el éxito o el fracaso es qué tan fiel una persona se pone a trabajar en su sistema. Y hay algo muy importante que quiero compartirte que me pasó a mí, y es básicamente que tú no tienes que entenderlo todo antes de ponerlo en acción. Tú no tienes que entender por qué definir tus metas y tus objetivos es importante para luego definirlas, porque a mí me pasaba que yo pensaba que definir mis metas y mi por qué no eran importantes, y realmente eran demasiado importantes, porque era importante ser consistente en las acciones, porque era importante quizás también liderar dentro del ejemplo para que el sistema se mantuviera íntegro. Y son temas que tú vas a poner en práctica desde el día cero que comiences, a medida que vas entendiéndolo. Y otro punto muy importante dentro del sistema y dentro de los ciclos que hacemos dentro del negocio, y es el crecimiento personal. No solo enfocarte en la producción, sino también invertir en ti, leyendo libros correctos, escuchando los audios correctos y escuchando los mentores correctos. Entonces, básicamente hoy lo que tú necesitas es entender que dentro del sistema que tú elegiste, que es el network marketing, tienes un privilegio que empresarios soñarían con tener, y es tener una metodología clara de cómo operar, porque normalmente los sistemas tradicionales los esconden o cuestan muchísimo dinero. Y segundo, entender que porque hayas entrado en un sistema, como me tocó a mí entenderlo en algún momento, ese sistema va a trabajar para mí dependiendo de la velocidad que yo le imprima, dependiendo de las acciones que coloque, dependiendo también de qué tan rápido aprenda, y dependiendo también de qué tan duplicable lo haga y cuánto enseña a las personas que están conmigo a tener ese sistema claro en sus mentes y a aplicarlo. Ese es el diferenciador del sistema, el factor humano, y qué tan rápido decides transformar tus creencias y volverte una persona valiosa dentro de la industria del network marketing. Bueno, en mi experiencia, el paso más difícil para la mayoría es lograr una integración entre la vida que tenían antes de network marketing y la vida que surge luego de network marketing. Porque hay muchas personas
que quieren resultados diferentes, pero cuando se trata de hacer cambios en sus hábitos, cambios en su mentalidad, cambios en cómo dirigen sus vidas, ahí es donde ponen problemas. Y hay un gran asunto y es, por ejemplo, cuando yo quiero tener un estilo de vida diferente acá, con mi misma mentalidad, con mis mismos hábitos, con mi misma emocionalidad, rindiéndome a la primera. Dentro del material que nosotros tenemos para entrenar nuestros socios, se llama el plan de negocios. Hay un punto donde se habla de exponer en los primeros 30 días a 100 personas el negocio. Y hay muchas personas que nunca en sus vidas exponen a más de 20, 30 o 40 porque dentro de los primeros 5 nos deciden no seguir en el proceso y en el modelo de negocios. Entonces, yo creo que uno de los puntos que marca la diferencia y que quizás es más difícil hacer es tener claro qué quiero y disponerme a pagar los precios, porque todo es muy fácil hasta que la labor de tu negocio va y compite con la novela de moda, o va y compite con el reality de moda, o va y compite con el partido de fútbol con tus amigos. Y me acuerdo muchas veces ese sacrificio que yo hacía de que me gustaba jugar fútbol, pero no iba a jugar fútbol con mis amigos. ¿Y por qué no iba a jugar fútbol con mis amigos? Porque sabía que había una inducción, una presentación, algo que quería. ¿Qué me mantuvo en esa acción de sacrificar ciertos goces temporales, ciertos partidos de fútbol, películas, tiempo? Y que muchas veces también he visto socios que por hacer esto tienen a su familia en contra, que les dice, no, es que ya no lo vemos, no, es que en vez de apoyar que está queriendo hacer algo diferente, salir del molde, querer trascender en algo diferente, tienen a su familia diciéndole que ya no dedica su tiempo, que trabaja y que quizás los resultados no se ven, porque tradicionalmente afuera la gente está acostumbrada a que trabaja 8 horas y le pagan 8 horas, pero en el emprendimiento es diferente. En el emprendimiento tú no sabes si esas 8 horas van a retribuir, o incluso, como pasa a muchos empresarios que trabajaron durísimo todo ese año y sus empresas tuvieron números rojos, porque también pasa en la vida tradicional. Y entender que el modelo empresarial es a construir, no ganar tiempo con base, dinero con base en el tiempo, sino que lo que tú construyes luego tú puedas estar quizás haciendo otras actividades, viajando e igual seguir cobrando, pero para eso se requiere una construcción. Entonces, la integración entre eso que yo quiero y eso que me cuesta tener, con base también en el tiempo que le dedico y en que va a ser una actividad adicional a mis actividades, puede ser uno de los puntos que más hace que personas no tengan éxito en sus negocios, y es porque abandonan, porque en últimas gana ese trajín de vida pasado, gana lo que venían viviendo desde hace tiempo, y es por no hacer las modificaciones. ¿Qué te va a mantener y qué me mantuvo a mí a pesar de esta integración que tuve que hacer con mis actividades? En mi caso, por ejemplo, de universitario, donde tenía que cumplir con horarios de estudio, con lecturas, con responsabilidades, y aún así hacer el modelo de negocio. Lo que a mí me mantuvo fue el por qué, claro, tener claro cuál era el cambio de vida que yo quería. En mi caso personal, yo quería no tener que salir a mandar hojas de vida, quería poder ver por mi familia, quería que mi mamá ya no trabajara más, quería poder ver también por la universidad de mi hermano, quería todo esto, y sabía que solo lo iba a lograr si estaba dispuesto a tener un cambio de vida. Así que hay otro mensaje, y es que no importa que lo más difícil sea quizás el cambio de hábitos, cambio de acciones. Si tú tienes el porqué claro, si tú sabes que estás persiguiendo, si tú sabes que estás haciéndolo por algo para transformar tu vida, vas a pagar los precios necesarios. Pero es importante que entiendas que el network marketing tampoco va a regalar nada. La industria no va a regalar nada, va a exigir que tú te transformes, y para eso lo mejor es que tengas tu porqué claro. Cuando tienes el porqué claro, como me pasó a mí, vas a seguir a pesar de tener que hacer estas integraciones y estos cambios en tu vida. En mi experiencia, los líderes, los líderes más que formarse se encuentran. Y para mí, un líder tiene una característica, y es la disposición. Es que quiera una transformación en su vida, y eso se mide en el nivel de compromiso que tenga. Entonces, hubo un libro que yo me leí hace tiempo que marcó también el cómo veía la industria. Y ese libro decía que hay en la industria barcos de oro, barcos de plata y barcos vacíos. Los barcos de oro son personas que quieren, se les nota,
les dice, hay este libro para leer, lo leen, hay que hacer esto, lo hacen, están en todas las conferencias, tanto virtuales como presenciales, se les nota la disposición, no importa si tienen o no tienen dinero de antes o tienen o no tienen profesiones exitosas. En mi caso personal yo comencé como un estudiante, pero yo sí tenía ganas, tenía hambre de algo mejor. Y normalmente los líderes vienen con esa hambre de aprender, de transformar, están ávidos por la transformación. Los barcos de plata quizás también tienen algo de interés, pero no es al mismo nivel. Negocian, llegan unas veces sí, llegan otras veces no, tienen cierto nivel de interés, pero pierden el interés también rápido porque no se educan, porque no leen, porque no estudian, porque no se rodean con gente exitosa, porque no preguntan, porque piensan que todas se la saben. Y están los barcos vacíos que entran y que normalmente no duran mucho en la industria o que básicamente no están dispuestos a hacer cambios en su vida y quieren que los resultados vengan sin hacer esos cambios. Entonces, más que formar líderes, yo creo que es identificar el que tenga hambre, el que tenga ganas y deseos de este crecimiento. Y hay varias técnicas para lograr que existan estos líderes en tu organización. La primera es que en el tutorial de inicio rápidamente lleves a la persona en acción. ¿Por qué? Porque básicamente hay ciertas conductas y ciertas acciones y ciertos resultados que mantienen a los líderes dentro de la industria y otros que sacan a los líderes dentro de la industria. Entonces, rápidamente debes garantizar que esa persona hable con el mayor número de sus personas cercanas. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona ya genera un reconocimiento de que comenzó en algo y nada más el tener a esas personas que quizás lo están viendo y que ya comenzó en algo nuevo y que estén haciéndole a ver cómo le va, eso va a ser una presión positiva para que la persona se mantenga, porque si se aleja del negocio, pues va a darle razón a todas las personas que quizás no creen en un principio. Ese es uno de los puntos. Lo segundo es que tenga rápidos resultados económicos, que cobre en su primer mes, que cobre bonos, que cobre, o sea, literal que tenga ingresos. Eso también mantiene a la persona dentro del modelo. Lo tercero, que tenga resultados con el producto, tanto él como su familia. Eso genera también que la persona se mantenga, que tenga un reconocimiento dentro de la industria, porque muchas personas que se gradúan, que hacen muchas cosas y nunca lo reconocen dentro de la industria, tienen reconocimientos por lograr los niveles iniciales dentro de su negocio. Entonces, si lo lleva rápido a que logre esos resultados, se va a mantener. Haciendo esto, vas a lograr varias cosas. Lo primero, que esa persona entre en el camino de liderazgo, que es un camino que no va a tener fin. Que lea sus primeros libros, que asista a las conferencias, que escuche los audios, que tenga contacto contigo y con los mentores de tu línea de auspicio. Eso también va a generar creencia dentro del modelo de negocio para esta persona. Llevarlo a tener resultados también va a garantizar que tú tengas personas en el equipo de esa persona, porque si esa persona tiene resultados también es porque logró que su equipo creciera y así se logra que tenga dos personas que probablemente pueden tener igual liderazgo o más liderazgo que el que trajiste. Y si vas trabajando a la profundidad, probablemente en generación 3, 4, que son los directos de los directos, surge una persona que quiere hacerla en grande, está dispuesta a pagar los precios, está dispuesta a comprometerse y ahí tienes un líder que se va a formar, un líder dentro de tu organización. Tu función sencillamente en ese punto va a ser dar una orientación semanal, dar una planeación semanal para que las actividades dentro del negocio se cumplan y también un punto importante dentro del liderazgo y se llama rendición de cuentas, que ese es qué estoy haciendo con mi negocio todas las semanas. Muchas personas ven la rendición de cuentas como algo negativo, pero es algo positivo porque es evaluar cómo está tu avance semana a semana, tanto tuyo como de tus líderes. Y son pasos a continuación que van a garantizar que tú crezcas tu organización, que crezca con líderes. Y es entender que no todo el que entra en la industria va a ser un líder, porque hay personas que no están dispuestas a pagar los precios. Y un error puede ser que tú vayas a trabajar con barcos vacíos, que vayas a trabajar con personas que no quieren, quitándole el foco a personas que sí quieren sacar de su tiempo, de su disposición para hacerlo. Así que busca trabajar con los barcos de oro, como con los barcos de plata un poco, pero sobre todo con los barcos de oro, porque ahí es donde tú vas a poder multiplicar el mensaje y vas a poder crear una organización poderosa con las personas correctas. Así que hoy el mensaje es claro. Hoy la invitación es sencillamente a que decidas que si te quieres convertir en un empresario exitoso, la carrera que elegiste no es network marketing, es liderazgo. Y va a depender de que primero tú decidas liderar tu metro cuadrado, de que tú decidas liderarte a ti mismo, de que tú decidas
que los días van a contar a partir de ahora, de que las acciones que vas a poner te van a dar tranquilidad, porque sabes que si 1000 personas como tú pusieron la misma acción que tú pusiste, te hiciste libre financieramente. No te preocupes por liderar a otros, preocúpate por liderarte a ti, preocúpate por ser ese barco de oro que naciste para ser, preocúpate por construir esos rangos y ser parte del 1, 2%, 3% de los líderes, que son los que más generan resultados, son los que mejor estilo de vida viven, son las personas que logran trascender e inspirar a otros. Pregúntate hoy, ¿replicaría lo que estoy haciendo en mi equipo de trabajo? Si eligiera la acción que tomé hoy como modelo de comportamiento de mi equipo de trabajo, ¿sería la mejor? Y si no, tranquilo, porque puedes tomar la decisión de que mañana sea diferente. Estamos en un negocio de revanchas, donde te conviertes en tu mejor versión. No es lo que hiciste una vez un día, sino es lo que hiciste consistentemente 1, 2, 3, 4, 5 años. Si hoy decides convertirte en un líder, estás tomando la mejor decisión para tu vida, que va a impactar el bienestar, tanto económico como en salud. Si lo que estás desarrollando afecta también la salud de las personas, como en tu familia, y en convertirte en ese referente, en esa persona que decidió cambiar el rumbo de su familia. Y eso lo haces tomando la decisión hoy tú de convertirte en ese empresario y en ese líder que decides y que quieres ser. Esa es mi invitación. Toma esa decisión y sí o sí, con esa decisión tomada, vamos a poder construir un éxito masivo para ti y los tuyos. Soy Bernardo Vanegas y bienvenidos a mi podcast Network Marketing Real.